Bienvenidos a un nuevo episodio de Clots Inspira. Estamos muy contentos porque en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial. Estamos con Enrique Gobea, un ejecutivo con más de 2 décadas de experiencia en finanzas, transformación organizacional y Customer Experience. Con trayectoria en Cemex y promotora ambiental, ha liderado estrategias de Customer Experience impulsando modelos transversales de voz del cliente, comités multidisciplinarios y programas de transformación digital con impacto en rentabilidad y eficiencia. Enrique, un gusto tenerte en esta ocasión. Silvia, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias. Muy bien, cuéntanos acerca de tu trayectoria. ¿Qué actividades realizabas en Cemex? ¿Cuántos años estuviste trabajando ahí? Vale, pues mira, realmente yo inicié trabajando para la banca. Fue un periodo corto, pero lo quiero mencionar porque allá cuando estuve en Banamex, cuando era Banamex, estuve en el área de atención a clientes corporativos, estaba en el área de banca empresarial. Entonces fue mi primer contacto con este mundillo de la atención al cliente. Después me muevo, se me abre una oportunidad y me voy a Cemex sin pensar que pues iba a ser realmente una larga trayectoria en mi carrera profesional. Okay. En Cemex yo inicié en un rol que se le llamaba administrador de cartera, okay. En el departamento de administración de ventas. Y pues fui, ahora sí como se dice, fui escalando la carrera corporativa siempre en la misma área. Okay. Tuve un intermedio en mi estadía cuando trabajé para Cemex porque me fui a estudiar mi maestría a Australia. Okay. Estuve en Melbourne 2 años y luego regresé, y cuando regresé pues ya me volví a incorporar a Cemex. Ya teníamos nuevo director y nuevo nombre de área. Ahora okay. Se llamaba Administración Comercial. Okay. Y básicamente pues estuve en mi primera etapa 6 años, después salí 2 años, después regresé otros 6 años, siempre en el área de administración comercial, ya sea y riesgo crediticio, ya sea operando en las sucursales. Estuve en San Luis, después en Querétaro, una pequeña temporada en Mérida, después en Ciudad de México, y también estuve realizando actividades corporativas. Yo aquí lideré por un tiempo el departamento de análisis crediticio, y después también estuve en algunas actividades más relacionadas con el back office, como era la administración del seguro de crédito y la bursatilización de carteras, etc. Pero después regresé a México a la operación. Siempre casi el 90% de mi tiempo estuve operando escenarios de administración comercial. ¡Wow! ¡Qué interesante, Enrique! Eso fue hasta 2015. En 2015 hice un cambio en mi carrera profesional. Ya. En el 2015 decidiste darle un giro completamente a tu carrera profesional. Sí, bueno, 2015, 2016, creo que más bien fue 2016, ahorita estoy recordando, fue por ahí de mediados, finales de 2016. En 2016 yo me incorporo a la compañía con la que actualmente laboro, se llama Promotora Ambiental. Es un corporativo de diferentes divisiones de negocio y empresas en las cuales abordamos y atendemos prácticamente toda la cadena de valor del giro medioambiental. Desde el tema de residuos de todos tipos, colores y sabores, con todas sus actividades, hasta proyectos y actividades de economía circular, de tratamiento de aguas, generación de energía alterna, etcétera, etcétera. Okay. Enrique, me llama la atención, ¿cómo fue que hiciste este cambio? Porque estabas en la parte administrativa, viendo riesgos, algo más estructurado, y luego ahora estás en la parte de Customer Experience, es una actividad totalmente diferente. ¿Cómo es que se dio ese cambio tan radical? Bueno, sí, no, es muy diferente, ¿verdad? Sí fue un cambio drástico. Ahora, cabe mencionar que yo cuando entré a PASA, así le decimos, PASA, a la empresa,
Yo entré como el rol de administración comercial. Okay. A mí me tocó iniciar, de hecho, no había como tal un departamento de administración de ventas o administración comercial. Sí existía la actividad, pero dependía de otra área, y a mí me tocó crearla desde cero, estructurarla, crear el equipo, bueno, desarrollar el equipo, estructurarlo también, y estuve en ese rol alrededor de 6 años todavía. El tema es que a partir de más o menos en enero del 2020, recordarás ese año que sucedió. Claro. En enero del 2020, en nuestra reunión anual ejecutiva, nuestro director general hace una presentación donde pues se ve la necesidad de mejorar el tema de la retención de nuestros clientes. Okay. ¿Sí? Si bien nosotros como empresa estábamos creciendo y afortunadamente nunca hemos dejado de hacerlo, porque inclusive en la pandemia tuvimos relativamente, y en comparado con otras industrias y otras empresas, un muy buen año o buenos años, sí nos dimos cuenta que había manera de optimizar y mejorar nuestras bases de clientes, ¿verdad? Porque cada vez tal vez nos estábamos apalancando, concentrando más en clientes grandes, pero la base de nuestros clientes estaba rotando con mayor frecuencia de lo común. Entonces ahí empieza y empiezan a hacer esta idea. No le llamamos en un inicio Customer Experience, no le llamamos experiencia del cliente, sino simplemente queríamos entender por qué los clientes llegaban con nosotros, por qué se iban, o por qué los que tenían mucho tiempo se quedaban. Y obviamente el énfasis era en los que perdíamos, ¿verdad? Queríamos saber por qué estábamos perdiendo clientes, pues para tratar de remediar ese tipo de circunstancias y pues mejorar la optimización de nuestras bases. Y ahí nace el proyecto. Ahí sí, ya cuando nace el proyecto se le denomina, creamos lo que se le denomina un side project, un proyecto conjunto, donde conformamos un equipo multidisciplinario de diferentes áreas. Estaba el área de comercial, el área de operaciones, capital humano o recursos humanos, tecnologías de información, administración y finanzas, y teníamos colaboradores de todas las áreas. Para todos este era un proyecto adicional a nuestras funciones principales. Okay. Yo era el responsable corporativo de la parte de administración comercial y de crédito y cobranza. Yo cuando había estado en Cemex había estado expuesto en mis últimos años al concepto de Customer Centricity. Nuestro director, quien era mi director, mi jefe en Cemex, enarbolaba mucho el concepto como tal, y empezamos a desarrollar algunas actividades relacionadas a este concepto de una manera no tan estructurada, pero sí conceptual y filosófica. Ya cuando empezamos a crear este proyecto, pues ya que nos conjuntamos la primera vez el equipo, el Customer Experience Team le llamamos, pues dijimos, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto del Customer Experience? Y pues nos acercamos de literatura, básicamente fueron como 3 o 4 libros que nos ayudaron mucho a poder empezar a aterrizar nuestras ideas. Y nos dimos cuenta que era toda una metodología, que no solamente era un concepto ambiguo, sino que estaba acompañado de metodología que te podía guiar y llevar a entender todas esas incógnitas que nosotros nos planteamos en un inicio cuando iniciamos el proyecto. Okay. Entonces es así que empezamos a entender por qué la necesidad de captar la voz del cliente, ¿verdad? Se hacían algunas encuestas por parte del equipo del centro de servicios, del contact center, de manera a lo mejor un poco estructurada o vaga. La información pues no llegaba, se quedaba ahí, ¿verdad? No era esparcida al resto de la organización. Y entonces empezamos a descubrir estas herramientas que ahorita a lo mejor vamos a abordar un poquito más en detalle, como el desarrollar los Customer Journeys para nuestras líneas de negocio, el entender mejor y conocer a nuestros clientes, y empezamos a incorporar
nuevo lenguaje a la organización, ¿verdad? Que sí, también vamos a hablar tal vez un poco más a detalle más adelante, pero el tema de las métricas, de cómo medir la experiencia del cliente. Y empezamos a trabajar sobre todo en impulsar un cambio cultural adentro de la organización. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, definimos nuestra estrategia, que era el primer milestone del proyecto, ¿no? Definir una estrategia de Customer Experience para la empresa. Y me acuerdo que hicimos un triángulo muy sencillo. Un triángulo simplemente que se dividía en 3. Y la parte baja del triángulo era tema de transformación cultural. Luego la parte intermedia era tema de alineación, optimización de procesos, pero con un enfoque en la alineación de los procesos de cara al cliente, ¿verdad? Y finalmente en la parte última del triángulo era la adaptación de nuevos recursos. Y estos nuevos recursos podían venir en forma de nuevo conocimiento, ¿verdad? Con todas las metodologías que estábamos trayendo de afuera hacia adentro de la empresa, nuevos recursos humanos, ¿verdad? Que después se capitalizó en una estructura de un equipo de experiencia del cliente que es ahora mi actividad principal y que me toca dirigir en la empresa. Y recursos tecnológicos, ¿verdad? Porque el concepto de Customer Experience está sumamente ligado al concepto, al ámbito de la transformación digital, ¿no? Utilizar la tecnología en pro de facilitarle la vida a los clientes. Entonces, en resumen, fue a través de este proyecto que empecé a trabajar. Bueno, me dan la confianza para liderar el proyecto, el equipo. O sea, yo era el líder del equipo transitorio de experiencia del cliente. Y se suponía que íbamos a rotar. O sea, se suponía que yo iba a ser líder un año y luego iba a venir otro líder y íbamos a estar rotando las personas del equipo. La realidad es que a mí desde un principio me apasionó mucho. Me metí, me conseguí unas certificaciones, me certifiqué en Customer Experience y las cosas fueron avanzando y el proyecto fue ganando tracción. Tan es así que en septiembre, bueno, esto se consolidó a principios de 2023, es donde ya se define que sí que se crea, que deja de ser un proyecto y evoluciona a ser ya un área en la organización. Y en septiembre de 2023 se crea el área de experiencia del cliente. Yo dejo mis funciones anteriores por completo y me concentro a formar un equipo especialista en experiencia del cliente. Y de ahí para acá, pues, la realidad es que no fue tanto cambio porque ya estábamos muy metidos en todo lo que traíamos, los proyectos siguieron avanzando, simplemente se formalizó como un área transversal dentro de la empresa. O sea, le dieron la estructura. Le dimos una estructura, le dimos ya un nombre y afortunadamente también esta área queda como un área transversal independiente de las demás áreas. Que creo que es muy importante ese detalle porque normalmente en una organización pues tú tienes los departamentos, ¿no? Que el departamento de comercial, el departamento de operaciones, el departamento de finanzas, el departamento de recursos humanos, jurídico, etc. Nosotros somos un departamento, un área, le llamamos transversal e independiente, que vamos y tenemos que nosotros ser horizontales a la organización, tocando cada una de las divisiones. Es así que trabajamos mucho en conjunto con todas las direcciones y con todas las, pues realmente con todas las gerencias de las principales áreas que mueven a la empresa. Es así que como se dio la transición. Sí, que de hecho estoy recopilando información de lo que nos acabas de decir y cómo de una necesidad, porque fue una necesidad que fue la retención de clientes, aparece todo este proyecto y como comentas ahorita llegas a tocar diferentes departamentos. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es y en qué aspectos ves tú que es relevante el tema de Customer Experience en las empresas mexicanas?
Sí. Mira, tenemos que hablar de qué tipo de empresas, ¿verdad? Porque no podemos generalizar. Yo te diría, empresas grandes y medianas, ahorita ya está muy interiorizado la disciplina y el valor, que ahorita si quieres podemos platicar cuál es ese valor, porque hay un valor tanto cualitativo como cuantitativo. Pero yo te diría que ha sido una transición. Este concepto del Customer Centricity se habló mucho por allá de los 90s y los 2000s en Estados Unidos. Hay empresas que nacen enarbolando o que nacen dentro de esta ola, y son empresas que hoy vemos sumamente consolidadas, pero que ya nacen dentro de lo que es la ola de la centricidad en el cliente, ¿no? Y te puedo mencionar pues las que todos conocen y las que te vienen a la mente, ¿no? Aquellas empresas que hacen un alto grado de personalización, que ponen al cliente en el centro y que todo lo diseñan alrededor del cliente, ¿sí? Entonces, si yo ahorita te digo a ti, Silvia, oye, a ver, muéstrame abre Amazon con tu cuenta, ¿sí? Y muéstramela, ¿verdad? Entonces, pues me vas a mostrar y vamos a ver una serie de productos, ¿no? Y si le digo acá a Pam, que nos está ayudando con la parte técnica, oye, Pam, abre tu cuenta de Amazon, ¿no? Y muéstrame tu pantalla. Vamos a ver cosas completamente distintas. ¿Sí? Porque la clave de esa empresa se llama personalización. Igual, si yo me meto a tu ambiente de Netflix, no va a parecer muy distinto al ambiente de cualquier otra persona, porque van a aparecer las series que a ti te gusta ver, las películas que son de tu gusto. Entonces, un concepto o un atributo muy claro del Customer Experience es la personalización. No es lo único, pero es muy, muy relevante. Entonces tenemos empresas como Netflix, como Amazon, como Uber, que nacieron ya dentro del concepto de Customer Centricity, ¿sí? Y que todo su modelo de negocio lo trabajaron y lo desarrollaron poniendo al cliente en el centro de todas sus decisiones, ¿sí? Y creo que tú lo ves, ¿no? O sea, tú hablas para pedir una devolución y pues lo obtienes en segundos o dando clic a un botón, no te hacen batallar, ¿sí? Hay otras empresas que se han transformado y no solamente hablemos de empresas de tecnología, ¿verdad? Porque pues sí, Amazon, Netflix, Uber o Airbnb nacen dentro de esta ola de tecnología del Customer Centricity, pero también tenemos un modelo como Starbucks, que también es un modelo que está completamente diseñado en la centricidad en el cliente, donde tú llegas a una tienda y pues hasta tu nombre anotan y te preparan tu bebida exactamente como tú la quieres, y si no te la cambian, esa es su promesa de valor. Pero bueno, entonces regresando un poquito a lo que es México, yo creo que las empresas en México medianas y grandes ya están en un proceso de transformación, ¿sí? Hay empresas que lo captaron desde un inicio y se subieron al trending del Customer Centricity, y a lo mejor no es mexicana, pero seguramente te va a sonar el caso de American Express. Sí, o sea, yo te pregunto, Silvia, si yo menciono American Express, ¿qué te viene a la mente? Seguridad, tranquilidad. Y servicio, ¿no? Y servicio, si realmente si algo se destaca American Express es por el servicio y su nivel de atención. Entonces, esa es su diferenciación, y ellos lo agarraron desde muy pronto y empezaron a transformarse. Pero hay otras empresas en México que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y un ejemplo que te puedo contar, por ejemplo, es Cemex. Cuando yo trabajaba en Cemex, nosotros trabajamos en función de los productos de Cemex. O sea, oye, yo estoy en la empresa de cemento, yo estoy en la empresa de concretos, o yo estoy en la división, si quieres, ¿no? Y yo estoy en la división de agregados, ¿no? Entonces, yo, empresa, defino toda mi estructura y mi forma de trabajo en función de mis productos. Y así trabajó Cemex por 100 años, ¿sí? Pero cuando se da la alta competencia y la necesidad de evolucionar, Cemex cambia y dice, oye, no, ya no podemos estar trabajando así. Y hizo un cambio tan profundo en todas sus estructuras y en su visión y forma de trabajo, que dice, ahora vamos a trabajar en función de lo que hacen nuestros clientes. Y entonces crea el segmento de distribución,
el segmento segmento de distribución, el segmento se me fue ahorita el nombre, de transformistas y el segmento de, ahorita me acuerdo, perdona. A lo que voy es, o sea, ya no es yo como empresa, tú cliente te tienes que adaptar a mis productos, ¿sí? Sino yo empresa, aunque sea Cemex, me tengo que adaptar a ti cliente a tus necesidades, porque tal vez un segmento constructores, perdóname, porque tal vez un cliente de segmento constructores no solamente va a necesitar concreto, o va a necesitar cemento, o va a necesitar, o sea, va a necesitar una serie de productos, entonces a los cuales yo me tengo que adaptar a tus necesidades, a tu forma de trabajo, no tú cliente te tienes que adaptar a la mía, ¿verdad? Y esa transformación se está viviendo sí o sí en las empresas en México, en las empresas medianas y grandes. Creo que todavía tenemos un reto importante en poder dispersar estas metodologías y estas disciplinas en la pequeña y mediana empresa. Muy bien. Eso es lo que yo pienso. Me parece excelente. ¿Sabes qué? Te estoy escuchando y me estoy dando cuenta que separas dos conceptos y nos gustaría que nos los expliques para nosotros irnos empapando de esta cultura. Uno mencionas Customer Experience y el otro mencionas Customer Centricity. Sí. Okay. Entonces, ¿nos podrías decir la diferencia de estos dos conceptos? De ahí parte todo. El Customer Experience es parte del Customer Centricity. O sea, el modelo de centricidad en el cliente, ¿qué te dice? Te dice, oye, tienes que poner al cliente en el centro y hay una serie de características que tú tienes que tener como empresa para que eso pase, ¿no? Uno de los principales, o tal vez la más importante, es el compromiso de la alta dirección o del liderazgo de la empresa de cualquier tamaño que sea, ¿verdad? Si la alta dirección, si el gerente general, si el dueño de un negocio no tiene la visión, el compromiso, pues ahí se acaba todo, ¿no? Pero por otro lado, tienes que tener métricas orientadas hacia el cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y sobre todo como herencia del tema de la revolución industrial, pues nosotros nos acostumbramos a tener nuestras métricas operativas y métricas financieras, principalmente hablando, pero no tenemos métricas del cliente. Nosotros hace 5 años no teníamos ninguna métrica relacionada hacia el cliente, ¿no? Entonces, pues sobrevivimos, sí, y crecimos muchísimo, ¿va? Pero los tiempos cambian y también el nivel de competencia te obliga a voltear a ver al cliente. Entonces, la parte de las personas, no solamente ahora las personas, ¿no? Entonces haz de cuenta que pones al cliente en el centro, pues nos imagináramos un diagrama donde tienes al cliente en el centro y luego tienes la alta dirección, tienes las métricas hacia el cliente, tienes el tema del feedback, tienes el tema de las personas, que todas las personas estén involucradas, luego tienes el tema de la tecnología. Entonces, el Customer Centricity es poner todos tus recursos en función del cliente. Y la experiencia del cliente o el diseño de la experiencia es una parte de esa. Es decir, oye, quiero diseñar cómo yo quiero que sea la experiencia de mi cliente. Porque de igual forma la experiencia se da, ¿estás de acuerdo? Buena o mala, y seguramente tienes muchos, sí, ahorita nos tardaremos mucho, pero ahorita tú me podrías platicar de buenas experiencias y malas experiencias que has tenido como cliente de cualquier servicio y que te pueden venir a la mente. Entonces, la experiencia al final se da. El tema es que si tú la diseñas intencionalmente antes, pues se puede que se acerque mucho a lo que tú estás buscando. Y si diseñas una buena experiencia para tu cliente, pues seguramente tu cliente va a estar contento, va a regresar, te va a comprar más y te va a recomendar. A diferencia, si eso no sucede, pues simplemente se va, ¿no? Hace rato estaba leyendo un artículo de las tendencias, de un reporte de Qualtrics, que es una herramienta conocida en el mundo de Customer Experience, que habla ya de las tendencias del 2026 de Customer Experience, y decía, me llamó mucho la atención porque decía, solamente
menos del 30% de los clientes te van a decir que algo está mal contigo o con tu negocio, ¿sí? El otro 70% simplemente se va a ir silenciosamente. Sí. Entonces, eso pasa y muchas veces no nos damos cuenta. Lo común es que estemos muy, no quisiera decir obsesionados, pero sí preocupados por traer nuevos clientes, por generar nuevas ventas, que nos cuestan mucho trabajo, nos cuestan mucho dinero, ya sea en campañas publicitarias, en prospectación, que luego traemos a los clientes y no nos preocupamos por cuidarlos y se nos van. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ¿Quedó clara la diferencia entre Customer Centricity y Customer Experience? Sí, en palabras, para ponerlo de manera sencilla, es todo el ambiente es Customer Centricity. Y dentro de este ambiente está el Customer Experience, que a final de cuentas existe. Exacto. Todo depende si quieres que esté alineado hacia que el cliente sea voy a decir el ganador. Exacto. O quieres estar perdiendo clientes. Exactamente. Y para eso hay una metodología, ¿verdad? Sí. O sea, para eso, el tema del Customer Experience viene... Mira, tal vez sea conveniente porque hemos hablado de esto y no hemos definido qué es experiencia del cliente, ¿verdad? Okay. Entonces, a mí me gusta mucho cuando platico, porque doy muchos talleres hacia dentro de la organización o pláticas, y les digo que hace un año leí podemos dar la definición de diccionario, pero hace un año leí un artículo que me gustó mucho, estaba en inglés, que hablaba de temas de experiencia del cliente, y lo definían con 2 palabras. Decía, tú puedes lograr la experiencia del cliente a través de 2 conceptos muy sencillos, que es el frictionless y el memorable. Okay. Sin fricciones y memorable, ¿no? Okay. Y tal vez es la principal contribución que ha traído esta disciplina de experiencia del cliente a los negocios, que los negocios son a veces duros y fríos, es el componente emocional. O sea, tú tienes que considerar la emocionalidad de tus clientes porque al final y al cabo, a través de esas emociones el cliente va a decidir si te compra, si no te compra, si regresa, si se va, si te recomienda o no. No es a través de un proceso simplemente mecánico, frío y transaccional. Que se da, sí, porque así son los negocios, pero al final la decisión está en el componente emocional. Entonces, cuando hablamos de experiencia del cliente, hablamos de 2 factores. El factor funcional y el factor emocional. Si tú haces una promesa de valor a tu cliente, que básicamente es el contrato que tú firmaste con él, en ese contrato le estás prometiendo varias cosas, ¿no? Sí. Te voy a dar o a lo mejor no es un contrato, llegas a un restaurante, pues lo que tú esperas es una buena atención, sí, una comida rica o saludable, dependiendo, sí, de lo que estés buscando, que no te tarden en atenderte, ¿verdad? O sea, cualquier interacción de negocio se va a dar un tema de experiencia. Entonces, si tú lo das sin fricciones, o sea, es decir, que cumples lo que prometiste y aparte logras conectar con tu cliente emocionalmente, estás del otro lado. Okay. ¿Sí? O sea, realmente ahí es donde se empieza a dar una experiencia. Sí. Me gusta la parte que tú mencionas y la verdad se simplifica mucho, es el hecho de que a final de cuentas el cliente tiene una experiencia. Sí. Tú vas a decidir qué tan memorable y sin fricción va a ser o si se va a ir del otro lado. Sí, lo haces de manera estructurada. Sí, el tema es que normalmente no nos ponemos a pensar en eso. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, normalmente uno está tan inmerso en su operación, en sus números, que a veces se te olvida simplemente planear en un papel cómo quiero que realmente sea la experiencia de mi cliente, sí, al trabajar conmigo. Sí. Y el empezarlo a poner en blanco y negro, que para eso se utiliza esta herramienta que para mí creo yo es una de las 2 más representativas de la metodología, que es el Customer Journey Map o el viaje del mapa del cliente. Pareciera tan obvio, Silvia, o sea, pareciera tan obvio que tú dices, oye, a ver, vamos a dibujar cuál es el mapa que tu cliente sigue o recorre, sí, en su interacción contigo. Y ¿sabes qué es lo primero que ocurre?
porque yo esto lo hago mucho con los equipos con los diferentes, voy a sucursales, tenemos divisiones en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, acabo de activar la iniciativa en Panamá este año, y los pongo a hacer sus Customer Journey, a que lo escriban, ¿verdad? Y sabes que en el 97% de los casos me terminan dibujando procesos de negocio internos. Y es por ese chip que nosotros en las empresas y en los negocios tenemos tan metidos con nuestros procesos y con nuestra operación, que claro, queremos que salga bien, pero estamos tan metidos que no nos ponemos a reflexionar y verlo desde la perspectiva del cliente. Entonces el Customer Journey es un pequeño mapa que se traza, pero desde la perspectiva del cliente, cómo el cliente lo ve, cómo el cliente te ve y cuáles son todas esas etapas que está viviendo en su interacción contigo. Volvemos al ejemplo del restaurante, ¿no? Pues oye, desde que tienes hambre, ¿no? Oye, tengo hambre, se me antoja sushi. Oye, voy a poner en internet sushi, ¿no? ¿Qué tanta confianza me da su página web o su publicación que hizo en Facebook o en Instagram o estos influencers, ¿no? Que andan tan de moda? Ahí empieza el recorrido del cliente. No es cuando llega al restaurante, empieza cuando el cliente tiene la necesidad. Después, oye, llegar al restaurante fue fácil, estaba bien señalado, había buen estacionamiento sencillo, tuve que esperar, me hicieron mala cara cuando llegué, o me dijeron que me esperara, o me tuvieron ahí esperando en el sol. Todo cuenta, no solamente es la parte medular que sería el tema de la comida. Obvio, si en la comida pues no jala, pues de ahí se pierde todo, ¿verdad? Claro. Pero para eso la herramienta tiene esta definición de determinar cuáles son los momentos de la verdad. Entonces tú al trazar tu Customer Journey dices, oye, yo tengo 5, 6, 7, 8 fases que identifico que mi cliente tiene que vivir para interactuar conmigo de principio a fin, ¿sí? ¿Cuáles de esos 2, 3 son aquellos que realmente determinan el hecho de que un cliente se vaya o se quede? Porque a lo mejor algunas cosas te las puede pasar, ¿no? Oye, no había estacionamiento, bueno, dices, bueno, pues, híjole, mala suerte, ¿no? Sí. No pasa nada, ¿verdad? A lo mejor la próxima vez que venga, pues sí va a haber, o etcétera. Siguiendo con el ejemplo del restaurante. Pero, oye, la comida estaba mala, o me salió algo en la comida, no sé, lo que sea, ¿no? Ahí se rompe por completo porque ese es un momento de verdad. Entonces es importante también identificar cuáles son esos momentos clave en el recorrido de tu cliente que van a determinar esa emocionalidad y esas decisiones drásticas de tu cliente. ¿Sabes qué? Ahorita que estás comentando esto, va unado a la siguiente pregunta que tengo. Puede ser que alguien o una pyme, que de hecho ahorita por lo que tú me comentas hay un área de oportunidad con las pymes. Tengo un dato bien revelador, perdón que te interrumpa. No, dime, adelante. En Latinoamérica, menos del 20% de las pymes tienen una estrategia estructurada de Customer Experience. Imagínate el potencial que hay de oportunidades. Y la realidad es que no lo conocen todavía. O sea, todavía sigue siendo una disciplina o un concepto tan nuevo. Yo hablaba con una chica que está estudiando mercadotecnia, que ya va en los últimos semestres, y le preguntaba, oye, ¿qué sabes del Customer Experience? Y me decía, nada. O sea, entonces yo decía, ¿cómo en una carrera que es completamente directa y relacionada al cliente, no se toca el tema del Customer Experience, como debería ser varias materias, no solamente una, ¿no? Y bueno, pues ahí es también cuando entras a la diferenciación que mercadotecnia es para el brand experience y Customer Experience es para el cliente. Pero a lo que voy es que no hay todavía mucho conocimiento y hay oportunidad realmente porque
muchas veces no se conoce o se desconoce que aquí puede haber mucho valor, o incluso puede haber una situación de darle la vuelta a un negocio. Tuvimos un caso de una amiga que tiene una clínica y el tema es que era nueva, relativamente nueva, y el tema es que simplemente no se estaba comunicando bien en función de las necesidades que se le resolvían al cliente. Entonces tendemos mucho a hablar de nuestro producto, de nuestro servicio, de lo que nosotros hacemos bien, pero realmente no conectamos con la audiencia porque no le estamos diciendo a la audiencia realmente qué es lo que yo le voy a resolver y cómo le voy a ayudar, ¿no? Entonces, tan solo ese cambio de chip te puede hacer un cambio drástico en la efectividad, por ejemplo, de tu publicidad, sobre todo si hablamos del tema de pymes. Okay. Este dato que nos acabas de dar es muy impactante. Menos del 20% de las pymes están trabajando con lo que es mejorar el customer experience. Estructuradamente, ¿verdad? Estructuradamente, porque claro sí. que a todo el mundo le preocupa mejorar la atención de sus clientes y dar un buen servicio. Eso pues de toda la vida existe. Pero a lo que me refiero es con una estrategia estructurada. Es decir, oye, tienes definidos claramente tus arquetipos de clientes, tienes desarrollada tu promesa de valor con tus pilares de experiencia, tienes mapeados los journeys de tus clientes, estableces programas de voz del cliente para escuchar al cliente continuamente y ver qué puedes mejorar. A ese tipo de estrategia es a la que me refiero cuando digo que menos del 20% lo hace. Que esas serían prácticas que pudieran llegar a alinear lo que es tu visión con el Customer Experience. A ver, otra vez, no me queda muy clara la pregunta. Sí, me refiero que ahorita decíamos de este 20%, menos del 20% de pymes tienen estructurada esta parte del Customer Experience. Si quisiera una empresa pyme empezar sus pininos en desarrollar toda esta metodología, lo que estás comentando ahorita serían los inicios. Sí, la metodología sí sería la recomendación. Primero es conoce quién es tu cliente, ¿verdad? Pareciera obvio y hasta tonto decir, oye, pues yo tengo un negocio, claro que sé quiénes son mis clientes. Pero no necesariamente es cierto, porque incluso un mismo negocio puede tener diferentes arquetipos y puedes estar dirigido hacia diferentes tipos de clientes. O también se cometen a veces algunos errores de que, oye, pues resulta que estoy dando un servicio o un producto que es para niños, ¿no? Y entonces hago publicidad como si fuera para los niños. Pues no, o sea, tu cliente no son los niños, tu cliente son los papás de los niños, porque son los que van a pagar y van a contratar tu servicio o van a comprar tus productos, ¿no? O queremos lanzar tal vez algún producto para mejorar algo no sé, del esposo, ¿no? Pues tu cliente no es el esposo, no es el marido, es la esposa, porque es la que le interesa que el esposo se vea mejor, cambie o etcétera, ¿no? Dependiendo del producto o servicio. Entonces, lo primero es conocer a tu cliente muy bien, y para eso hay una herramienta que le denominamos arquetipo de clientes, en donde evaluas a tu cliente en todas las dimensiones, desde la dimensión obviamente funcional, en relación de lo que tú ofreces, de lo que tu marca ofrece, pero también demográficamente, geográficamente, o sea, todo tienes que conocer muy bien a quién le estás dirigiendo, para que después trabajes tu promesa de valor hacia tu cliente. Es decir, realmente qué le ofreces, pero que resuelva la necesidad de ese cliente, ¿va? Al cliente, a nosotros cuando hacemos un producto o servicio, pues nos apasiona nuestro producto y servicio, ¿verdad? De ahí, así nació la empresa, es nuestro bebé. Entonces, a veces exageramos o caemos en el vicio de hablar mucho de nuestro producto o servicio.
Y realmente el dato crudo y hasta suena feo es que al cliente no le importa. O sea, el cliente en un momento va a tener una necesidad y lo que el cliente quiere escuchar es cómo va a resolver o leer en internet, ¿verdad? O en un TikTok o en un Instagram, es cómo va a resolver esa necesidad que él tiene en función de sus necesidades. Entonces, es muy importante construir también ese mensaje que conecte. O sea, que conecte con tu cliente. Entonces, si tú conoces a tu cliente, conoces cuáles son sus debilidades, cuáles son esas oportunidades, desarrollas un mensaje simple, sencillo, pero poderoso, empiezas a conectar, ¿verdad? Después, pues es muy importante también el que tengas claros esos Customer Journey de los que ya hablamos, que son los viajes del cliente, y finalmente que escuches a tu cliente periódicamente, ¿sí? Seguramente... O sea, a veces ya hasta estamos cansados, ¿no? Hasta emborrados de tantas encuestas que recibimos, de que hablamos a algún lugar y, manténgase en la línea porque le voy a hacer una encuestita, ¿no? De 3 preguntas. O vas a dejar tu coche al servicio y no regresas a tu casa cuando ya tienes en tu correo una encuesta de satisfacción. Y sí, tal vez como cliente, hay clientes que les encanta, ¿eh? O sea, también hay que decirlo. Yo, que me dedico a esto, quiero ser muy honesto, antes no era muy partidario de contestar encuestas, ¿verdad? Pero hay clientes que les gusta y que te dejan hasta una muy buena letanía y eso es muy relevante porque el cliente está diciendo directamente en qué estás fallando y cómo lo puedes hacer mejor. Y lo tienes que ver de una manera bien constructiva y positiva, porque si tú le das la vuelta a eso, pues definitivamente vas a tener mejores resultados en varios aspectos del negocio, no necesariamente del tema de la satisfacción del cliente. Todo esto tiene al final una relación con el negocio. Sí, definitivamente. Perdón, la pregunta, ¿te la contesté? Sí, perfecto, sí. Y ahora, ¿cómo mides el éxito de un programa de Customer Experience y qué indicadores son los que revelan que en realidad está funcionando el programa? Sí. Ahorita vamos ahí, en la parte anterior me acordé, bueno, nos quedamos en la parte de escuchar al cliente, y luego todo eso lo metes a una licuadora ya para cerrar el tema de la metodología, y diseñas tu experiencia deseada, ¿verdad? O sea, dices, oye, esta es mi experiencia actual, haces un análisis de qué tanto te falta llegar para lo que el cliente está esperando, y entonces diseñas tu experiencia deseada y en función de eso pues te pones a trabajar. No siempre todo se puede y también aquí no venimos a decir ese viejo adagio de que el cliente siempre tiene la razón. La realidad es que no es así, pero ya cuando tú empiezas a escuchar a varios clientes y varios clientes te empiezan a decir lo mismo, eso ya se convierte en un patrón y ese patrón ya se convierte en una realidad porque es realidad para el cliente, ¿no? Entonces, puede ser una percepción, pero si es la percepción del cliente, es nuestra realidad, al fin y al cabo, como de negocio. ¿Cómo lo mides? Mira, hay métricas. Te decía que, por ejemplo, en la empresa en que trabajo, pues hace 5 años nos reuníamos en la reunión ejecutiva, que tenemos una reunión ejecutiva cada año en enero para pues hablar de los planes y estrategias de todo el año, ¿verdad? Y pues sí, mucho de la reunión se iba en indicadores financieros de alto impacto, indicadores operativos con los cuales íbamos a llegar a esos datos financieros, pero no teníamos indicadores relacionados al cliente. Entonces, yo hoy me siento muy orgulloso porque en esta reunión, por ejemplo, de este año, después de 5 años trabajando en este proyecto y impulsándolo, hoy tenemos indicadores orientados hacia el cliente que valen lo mismo o más que indicadores financieros o que indicadores operativos. Vamos a decir que lo mismo, ¿no? Por lo menos, o sea, en tripartita. Y eso ya es un avance bien importante porque cambias el mindset, el chip de la gente. Y también al final les haces entender, sí, les digo, vamos, que no está peleada una cosa con la otra, o sea, al contrario. Entonces hay varios indicadores dentro de la propia metodología. Tal vez el más relevante es un indicador que se llama NPS, que es, a lo mejor lo has escuchado, Net Promoter Score,
Y luego está otro que se llama CSAT, que es Customer Satisfaction. Y luego está otro que se llama CES, que es Customer Effort Score. Esos son los 3 que yo uso. Okay. Luego hay otros un poquito ya más relacionados a temas financieros como el Lifetime Value o el valor del cliente en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero nosotros utilizamos estos 3 indicadores. El NPS es el muy famoso que responde a la pregunta ¿qué tan dispuesto estarías a recomendarme? Y si te fijas, normalmente siempre es la primera pregunta de las encuestas. Sí. Y tiene un porqué, ¿sí? Yo le llamo que este indicador es la prueba del ácido. Porque no es lo mismo que te pregunten qué tan satisfecho estás con el servicio que recibiste, que también vale mucho la pena, ahorita te explico la diferencia de los 2 indicadores, a que te digan qué tan dispuesto estás a recomendarme. Porque cuando tú recomiendas algo a alguien, tu nombre va de por medio. Sí. ¿Sí? Entonces no es tan fácil, o sea, ahí tu proceso de pensamiento cambia inmediatamente y dices, ay, espérame, sí. ¿verdad? O sea, es como en los trabajos, ¿no? Yo no voy a recomendar a este cuate que aunque sea mi amigo me está diciendo que por favor le ayudes y sé que es un flojonazo y me va a hacer quedar mal, ¿no? Claro, sí. Por poner un ejemplo, sí. no es verdad, es inventado. Pero entonces por eso yo le llamo que es la prueba del ácido. Y este indicador del NPS es un indicador muy valioso porque es el que más se usa en la metodología de experiencia del cliente a nivel mundial. Okay. Entonces con él puedes hacer benchmarks de industria, de sector, de tu competencia, de lo que quieras, ¿no? Entonces te ayuda mucho. Y mide la lealtad de tu cliente y el reconocimiento de marca en el largo plazo. Okay. Es decir, cómo te ve el cliente en el overall. O sea, decir, oye, a ver, pues tú qué opinas de, no sé, Coca-Cola, ¿no? Pues una marca muy reconocida. Oye, o no sé, a ver, a lo mejor no fue buen ejemplo. ¿Qué opinas de Walmart o de H-E-B? ¿No? Mi esposa es fan de H-E-B. Okay. ¿Qué opinas de H-E-B? No, pues muy bien. Mi esposa es fan, ¿verdad? Y tiene hasta su membresía y todo el rollo. Oye, pero fíjate que ayer que fui a H-E-B, pues resulta que la cajera de H-E-B como que no andaba de buen humor. Okay. Y pues me trató mal, o se equivocó, o andaba dispersa y me dio mal el cambio, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, oye, ¿y alteró tu visión de H-E-B? Pues la realidad es que no. O sea, fue una situación aislada. Mi reconocimiento de marca y mi lealtad sigue ahí. Eso es lo que mide el NPS. A comparación del CSAT o del Customer Satisfaction, que ese sí mide la satisfacción del momento o del corto plazo. Okay. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿cómo fue tu satisfacción o tu experiencia en tu visita de ayer al H-E-B? Pues ahí les voy a calificar mal. Okay. Porque me fue mal. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre estos 2 indicadores. Yo ¿cómo los utilizo? Yo utilizo el NPS para medir esta lealtad y lo uso como mi principal indicador de experiencia del cliente. Y luego el CSAT lo utilizo para medir la satisfacción en cada uno de los procesos del journey. Okay. Entonces yo mido, en nuestro caso, por ejemplo, yo mido, oye, ¿qué tan satisfecho estás con la contratación del servicio? ¿Qué tan satisfecho estás con con la instalación de los equipos? ¿Cuál es tu experiencia de servicio continuo? ¿Qué tan satisfecho estás con el proceso de facturación y cobranza? ¿Qué tan satisfecho estás con nuestras herramientas digitales que ponemos a tu alcance? Entonces ahí mido yo satisfacciones muy específicas para cada uno de los procesos, que eso me da una información valiosísima para yo ver en dónde estamos fallando y qué podemos seguir mejorando en cara de mejorar toda la experiencia del cliente. Sí. Y luego tenemos otro indicador que es el CES, que es el Customer Effort Score, que ese mide la facilidad o el esfuerzo para trabajar con una empresa. ¿Qué tan fácil, así de sencillo, qué tan fácil te es para ti, ¿no? Trabajar con esa persona, con esa área, con esa empresa? Si tienes alguna problemática, es fácil contactarlos,
te resuelven rápido. Entonces, este indicador ya va un poquito más relacionado con el tema per se de la atención, de lo que sería ya la parte de atención al cliente en cuanto a las necesidades del cliente. Puede ser desde un inicio, que tan fácil fue encontrarte, ¿no? Pero sí ya está más relacionado a un tema de esfuerzo y facilidad. Ok, entonces lo que estoy viendo es que el CSAT es más un indicador de corto plazo. Es correcto. Y el NPS es un indicador a largo plazo. A mediano y largo plazo. A mediano y largo plazo. plazo. La lealtad y el reconocimiento de marca. Ya. Pero el primero que te va a estar diciendo si hay foquitos rojos va a ser el CSAT. Claro. Porque si empieza a estar mal, sí. pues el NPS va a empezar se deteriora. Sí, ¿verdad? Sí. En el ejemplo que decías de tu esposa, si todos los días que va a Leche la tratan mal, pues entonces ya se empieza a deteriorar la imagen del proveedor y terminas diciendo, ¿sabes qué? Ya no regreso, ¿no? Sí. Está bien cerquita al lado del Fresco o el Walmart o lo que sea, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Me recuerdas mucho que así es como yo lo veo ahorita cuando en pandemia, que la atención de la agencia que le da mantenimiento a mi camioneta, súper bien, y bueno, y pásale, señor. Y ahorita o sea, pues no sé si voy a tener cita, no sé si va a ser, no sé si te voy a tener. Entonces, como que ahorita que estás comentando esto, claro, o sea, anteriormente mi percepción era totalmente distinta a la que tengo ahorita, porque ya esa parte de esa conexión emocional ya se va perdiendo. Y que al contrario debería ser al revés, ¿no? Debería ser al revés. Yo he tenido ejemplos más bien al contrario. Ok. ¿Tenemos tiempo? Sí, de hecho esa era mi siguiente pregunta, que si nos podías dar algún ejemplo de cómo... O te voy a dar uno personal. Sí. Hace poco llegué a un banco, no voy a decir el nombre, que es mi banco con el que normalmente trabajo, y quería sacar una tarjeta de crédito. Okay. Yo quería, o sea, ya la había visto, quería reemplazar una que tenía, que ya era un modelo muy viejito, por un modelo nuevo, y no por el modelo, sino por los beneficios que te daba adicional la tarjeta. Entonces, yo ya había visto en internet, ya había checado qué tarjeta quería, entonces ya ves que pues ellos se desviven por venderte tarjetas de crédito. Bueno, en este caso ya tenían un cliente cautivo, ¿no? Sí. Entonces llego al banco y me reciben, casi que se para el ejecutivo y me dice, pásele, señor Enrique, siéntese, porque pues ya ves que cuando llegas te preguntan a qué vienes. Sí. Entonces le dije, pues quiero tramitar una tarjeta de crédito. No, hombre, pues me pasó a su oficina, no me tardé nada, súper amable. Ajá. En eso llega como a los 5 o 10 minutos llega la gerente del banco. Y me dice, ¿cómo está, señor Enrique? Bienvenido. ¿Cómo lo está atendiendo fulanito de tal? Y yo así me quedé así como que medio extrañado. Le digo, bien, realmente estamos haciendo el trámite para una tarjeta, ¿no? Y me dice, muy bien, cualquier cosa que se le ofrezca, estoy aquí al lado, en la oficina de al lado. No duden en llamarme, ¿no? Entonces ya me empezó a sonar hasta un poquito raro, porque se me hizo hasta un poco excesivo la atención. Y yo eso fue el año pasado, entonces ya tenía rato de dedicarme a esto y dije, ya sé por dónde viene. Y entonces ya avanzamos, terminamos el trámite y antes de irme se asoma la gerente y me dice, oiga señor, por cierto, ¿sabe qué? En un ratito le va a llegar una encuesta de satisfacción para evaluar cómo fue su servicio con nuestra sucursal. Si todo estuvo bien, pues le agradeceríamos si nos puede poner un 10, ¿no? Entonces yo ya me lo olía, o sea, yo ya estaba, casi sabía que iba a suceder eso por la excesiva atención que me estaban brindando. Pero por otro lado, dices, eso está bien, porque hay una frase que dicen los gringos, que es fake it until you make it. Entonces, a lo mejor ahorita la gente lo está haciendo porque desde su corporativo tienen un programa de experiencia del cliente y le están dando mucho peso a las calificaciones que tú lo des. Entonces, claro que se ve fingido, pero esto crea cultura. O sea, imagínate tú que a la semana entra una señorita nueva
recién graduada, lo que tú quieras, a incorporarse en el banco y ve que esta es la forma, que ve que es la manera en cómo se trata a los clientes, y entonces eso se va a ir haciendo orgánico y se va a ir haciendo más genuino con el paso del tiempo, gracias a un proyecto planeado de experiencia del cliente. Ya, ok. Que ahorita que lo estás comentando, me regreso a lo que nos estabas diciendo acerca de que el Customer Experience tiene que ser transversal. Sí. Tiene que estar tocando todos los departamentos. Si no, ojalá. Para que tú, en este ejemplo que nos estás dando, sintieras esa tensión Sí, claro, en todo claro. el proceso, ¿no? Pero al final, fíjate, poniendo este ejemplo, pues sí, o sea, ellos son la cara al cliente, pero para que el proceso se diera, hay una serie de mecanismos hacia dentro de la empresa que tiene que funcionar a la perfección. Okay. O sea, quién emite la tarjeta, el sistema donde van a ellos a gestionar, o sea, si cualquiera de esas partes falla, pues la experiencia se ve demeritada. Sí. Al final, el vendedor o la gerente en una sucursal, en este ejemplo, ellos son la cara al cliente, pero el mecanismo de la experiencia se da desde adentro de la empresa y fluye desde adentro hacia afuera. Y es cuando hablamos del concepto de frictionless, sin fricciones, ¿verdad? Si eso, sin fricciones, todo salió bien y lo combinas con la parte de memorial, la parte emocional de que te tratan bien, son empáticos, te ofrecen agua, lo que sea, pues, y tú sales contento, pues ese es el resultado que tú estás esperando para tus clientes. Sí. Que ahorita que lo comentas, hemos estado hablando acerca de la metodología, de los indicadores, del Journey Map, del Customer Journey Map. Y ahorita acabas de tocar un tema interesante que es el recurso humano, que en este caso es la cara que tú comentas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay un punto de conexión entre el Customer Experience y el Employee Experience? Sí. ¿Cómo se conectan estas dos partes? Es que están conectadas una y otra. Me voy a robar una frase de un experto en experiencia del cliente y le quiero dar el crédito porque es una frase que lo invitamos a una conferencia ahora en febrero y él establece que la magia empieza en las personas, o sea, la magia comienza con las personas. Entonces, si tú no tienes a tus empleados con una buena experiencia, ¿verdad? Difícilmente vas a lograr que el cliente allá afuera, pues, o vas a esperar que le den una buena experiencia a tu cliente. Y aquí podemos dividir en dos grandes rubros, porque tenemos esta metodología que se ha utilizado por muchos años, que es el tema del clima organizacional. Lo que hace, por ejemplo, Great Place to Work. ¿Has escuchado de esa organización? Ellos te dan toda una metodología para que tus empleados sean felices, pero eso mide el clima organizacional. Cómo te sientes, cómo te va con tu jefe, si te tratan bien, si estás de acuerdo con sus prestaciones, bla, 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 bla. Tenemos otra parte que normalmente no es atendida. Y aquí podemos introducir un concepto que es la parte del cliente interno. ¿Sí? O sea, en una empresa hay clientes externos y hay clientes internos. Y normalmente no nos vemos así. Nos vemos como compañeros de trabajo, nos vemos como colaboradores, el de finanzas, el de recursos humanos. Pero ¿sabes qué? Yo soy tu cliente, ¿sí? Porque soy cliente de tu proceso. Pero no me ves como cliente, me ves como un compañero de trabajo. Entonces, hay dos conceptos muy poderosos que hemos venido incorporando en la organización culturalmente hablando, que es: reconoce quién es tu cliente interno, trátalo como tu cliente interno, por un lado, y el otro es: todos tenemos clientes, nadie se escapa. Todos en la empresa tenemos clientes. Porque luego llegas y tú quieres involucrar en estos programas, no sé, a gente de fiscal, ¿no? Por así decirlo. No es el caso en mi empresa, pero lo puse como un ejemplo. Sí. Y dicen, no, pues yo para qué participo en eso si yo no tengo nada que ver con el cliente. Pues allá que vayan los de comercial y los de operaciones, que son los que tienen que ver con el cliente. No, o sea, todos tenemos clientes en la empresa, porque
al fin y al cabo, eso que nosotros vemos como interacción en el Customer Journey, ¿sí? Es una cadena de valor que surge desde el interior de la empresa y que puede empezar desde el área de fiscal, o puede empezar desde el área de recursos humanos, o puede empezar desde el área, no sé, de compras, o sea, cosas que pareciera que están muy lejanas allá dentro de la empresa, pero no, porque si tú vas tejiendo esa cadena de valor, todo va a terminar siempre con una interacción con el cliente externo. Entonces, más allá del tema de clima organizacional, del cual no soy muy experto, o sea, sé que existe, lo he vivido como empleado en diferentes empresas. Nosotros estamos trabajando ahorita varios proyectos o iniciativas que tienen el objetivo claro de mejorar la satisfacción del cliente interno, porque estamos convencidos que en la medida que nosotros tengamos este incremento del CSAT interno, así le llamamos tal cual CSAT interno, se va a ver reflejado sí o sí. Va a ser o sea, no hay forma que no sea reflejado en una mejor experiencia del cliente de afuera. Entonces, ahorita tenemos dos iniciativas. Una es a nivel más cultural, que también estamos haciendo VOC, voz del colaborador. Estamos midiendo la satisfacción del cliente interno en esquemas de relación cliente-proveedor interno. Y por otro lado, estamos trabajando ya un poco más en la parte procesal con expertos en cómo alinear esas cadenas de valor internas a través de procesos punta a punta, ¿sí? Para que sean muchísimo más ágiles, más alineadas y estandarizadas, y poder medir procesos como un todo. No, yo soy el área de comercial y pues yo solamente mido lo que vendo de lo que prospecto. Sí. Y yo soy el área de operaciones y yo solo mido lo que ejecuto de lo que se programa. Pero yo soy el área de cobranza, entonces yo solamente mido lo que cobro de lo que facturo. Y entre esos brincos, cuando un área entrega al cliente hacia otra, créeme que es donde más áreas grises se generan y donde más fricciones se proyectan hacia nuestros clientes externos. Entonces, en la manera en que tú alineas esas cadenas de valor, vamos a tener un resultado mucho mejor. Y eso aparte viene con una connotación de satisfacción en el trabajo, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no oímos que la gente no está contenta en su trabajo porque, es que el de finanzas no me entrega no sé qué y entonces yo no puedo cumplir con mi trabajo? O hay un ambiente laboral demeritado por esas fricciones internas, porque cada área solamente está viendo sus propios objetivos y no hay objetivos relacionales, ¿no? Entonces, estas iniciativas que nosotros estamos implementando ahorita es para eso, para que la gente no solamente vea su proceso desde su perspectiva tan estrecha, sino que se sientan parte y aparte sepan que van a ser medidos a través de un proceso mucho más extenso que incluso puede brincar barreras de áreas o puede brincar barreras de sistemas. Sí. ¿Sabes que ahorita...? Espero no estar siendo muy técnico. No, me parece muy interesante. Y sabes que me surge una pregunta de esto que estás comentando acerca del cliente interno. Anteriormente, Enrique, a nosotros nos tocó una etapa totalmente distinta de laborar, porque solamente había tal vez una o dos generaciones trabajando al mismo tiempo. Pero ahorita ya son cuatro diferentes generaciones de personas laborando. Entonces, me llama la atención cómo empatas esta parte del cliente interno con todos estos, porque todos tienen diferentes necesidades y todos lo ven totalmente distinto. Lo que para mí podría ser importante, tal vez para un jovencito, no lo es, y al revés. Claro. Mira, yo creo que todo parte a lo mejor voy a escuchar muy ambiguo, pero voy a tratar de elaborar para llegar a algo más concreto. Sí. Yo creo que todo parte de la comunicación. Okay. Sí, lo que nosotros nos hemos dado cuenta
independientemente, que sí implica esto que comentas de las generaciones, pero más allá de esta implicación es que luego no están claros los alcances y los servicios que se dan de manera incluso interna dentro de las organizaciones. Okay. Asumimos que todos saben lo que yo hago y lo que yo puedo hacer por ellos, pero la realidad es que no es así, y lo tenemos ya bien probado porque hay mucha confusión cuando a veces hacemos las encuestas internas y pues te contestan cosas que ni siquiera son de esa área, o que esa área no tiene ese alcance o esa responsabilidad. Entonces, a mí el área que da el servicio me da, pero es que yo no hago eso. Y le dije, pero es que ¿cuándo has educado a tu cliente para que sepa qué es lo que sí haces y cuáles son tus alcances y cuáles son tus términos y condiciones de tu servicio? Y ahí fallamos mucho. Entonces, hay creo yo herramientas como los famosos, y a lo mejor voy a ir ya muy técnico, muy ingenieril, pero los famosos SLAs, o que se usan en las empresas automotrices. Que un SLA es un Service Level Agreement, que es simplemente un acuerdo de servicio entre dos áreas. ¿Qué necesitas tú como área receptora interna de mí? Pues yo necesito A, B, C y D. Ok, pero entonces yo para poderte dar A, B, C y D, yo necesito que tú a mí me cumplas previamente A o B, o que fulanita otra área me cumpla C. Entonces vas alineando y estandarizando, como te comentaba, esas cadenas internas de valor. Y yo creo que teniendo eso muy claro, se disminuye esa tendencia a esas brechas generacionales que me estás comentando, o por lo menos esa sería mi visión, porque creo que es lo que he visto y lo que he vivido, que ahora sí que cuando las cuentas están claras, las amistades son largas, ¿verdad? O sea, independientemente si alguien sabe con qué puede contar contigo y aparte lo está haciendo, pues las cosas fluyen. Es un reto, pero yo no lo veo como algo, vamos, a lo mejor en mi experiencia no ha sido algo tan determinante. O sea, yo he podido trabajar y he visto que la gente puede trabajar desde alguien de generación Z con un baby boomer de manera adecuada si las cosas están claras y hay voluntad también, ¿verdad? Sí, las cosas y hay voluntad. Muy bien. ¿Qué harías distinto si regresaras empezaras de cero? Sí. Cuando en el momento en el que te diste cuenta que tenías que retener a los clientes, porque de ahí es donde nació toda esta necesidad de crear algo distinto. Si volvieras a iniciar, ¿qué cambiarías para que fuera más rápido? Eso. Tal vez no haría algo distinto, pero habría acelerado un tema. Sabes que yo me he venido capacitando en esto. Primero hice cuando estábamos en la pandemia hice una certificación en transformación digital, que más o menos pues me empezó a dar un poco de exposure. Luego hice ya la certificación completa en experiencia del cliente, donde vemos toda esta metodología que te estoy platicando. Pero luego he trabajado dos certificaciones adicionales. Una fue inteligencia artificial para el Customer Experience y otra se llama una certificación que se llama CX Economics o CX ROI, que tiene que ver cómo relacionar todos estos indicadores que te estoy platicando ahorita de la metodología de experiencia del cliente, pero ya en el lenguaje del negocio. ¿Sí? Entonces tú las primeras veces llegas a la sala de juntas con tu comité directivo, ¿verdad? Y empiezas a hablar de NPS y de CSAT y que miren, necesitamos mejorar la experiencia y necesitamos subir 2 puntos del NPS para estar mejor que la competencia o que el sector de logística, ¿sí? Y sí te escuchan, pero lo ven como algo nuevo, como algo distante. Cuando tú aprendes que todos estos indicadores al final tienen un impacto en el negocio y sabes cómo transformar eso en el lenguaje del negocio, entonces el impulso y la atención cambia completamente. Entonces ya no llegas y hablas del CSAT, o sea, hablas como el NPS
te impacta? O sea, ¿cuánto vale un punto de NPS para tu retención de clientes? ¿Sí? Y eso, ¿cuántas ventas incrementales te va a dar el siguiente año? Entonces ahí de repente ya el CFO empieza a levantar la oreja, ¿verdad? Sí. Hay un modelo que yo aprendí que me gusta mucho que se llama el modelo de las 5 Ps, que es un modelo de estadounidense. Y las 5 Ps son por preference, promotion, a ver, voy a empezar otra vez. Es preferencia, ¿sí? Promoción, precio, porción y ¿cuál me está faltando? Bueno, ahorita me acuerdo de la quinta. Entonces, esta ciencia o esta disciplina se llama la economía de la experiencia y te dice cómo los comportamientos del cliente en sus temas de experiencia y satisfacción van a impactar en tu negocio, ¿no? Entonces dice, si tú brindas una buena experiencia del cliente, ¿sí? El cliente te va a preferir a ti versus tu competencia, ¿sí? Y eso es medible. Okay, sí. Si el cliente si tu cliente tiene una buena experiencia, ¿sí? Tu cliente te va a recomendar y entonces vas a tener ventas incrementales y van a ser gratis. Bueno, no gratis porque algo tuviste que hacer para que el cliente te haya recomendado, ¿verdad? Pero no tienes que gastar ni en campañas publicitarias ni en prospectación. Okay. Entonces, ¿tú tienes medido el nivel de recomendación actual? Te hago una pregunta. Lo medimos por medio del NPS, pero hay un área de oportunidad porque no logramos que nuestros clientes nos contesten al 100% a las preguntas. Muy bien, bueno, si quieres luego platicamos de eso. Sí. Para no extendernos, para no salirme del tema. Sí. Pero lo que voy es que si tú tienes claridad de cuántos de tus clientes el último mes o el último trimestre o el último año llegaron por recomendación, ¿sí? Y tú eso lo puedes cuantificar en el promedio de ventas de este bloque de clientes, tú ya sabes cuántas ventas te están llegando por una buena experiencia en base a una recomendación. Okay. Y es completamente válido y es completamente demostrable y trazable en números, ¿sí? Entonces, si el cliente tiene una buena experiencia, te prefiere. Si el cliente tiene una buena experiencia, te recomienda. ¿Sabes tú que el 83%, también es otro indicador de tendencia que te voy a dar, el 83% de los clientes en México está dispuestos a pagar más por una mejor experiencia? Y seguramente tú como usuario lo has vivido. Claro. Tú dices, oye, yo prefiero pagar un poquito más si en este restaurante me tratan bien, si me hablan por mi nombre, o si en esta aerolínea me hacen esperar menos, lo que sea, ¿no? O en este hospital, lo que sea, lo que me llames. El 83% de las personas están dispuestas a pagarte más por una mejor experiencia. Entonces, tú le pegas allá tu rentabilidad, porque dejas de competir por precio y te empiezas a diferenciar como una ventaja competitiva en función de tu servicio, caso American Express. Entonces, ya llevamos 3. Preferencia, recomendación, que es promotion, por eso la P en inglés, y dijimos precio. La cuarta es porción, ¿sí? Porción. Si tú le das una buena experiencia a tus clientes, te van a dar más de su negocio, ¿sí? Por ejemplo, en grandes empresas, por ejemplo, para nosotros, hay veces que tenemos clientes que reparten sus servicios porque son muy grandes. Entonces, te dan un pedacito a ti, te dan un pedacito acá y te dan un pedacito acá. Si se les empieza a hacer fácil trabajar contigo, ¿sí? El mismo comprador empieza a decir, ¿sabes qué? No, dame más para acá porque acá no batallo, me llegan las facturas rápido, no tengo broncas, me llegan correctas, mi asesor me atiende cuando le marco. Entonces, en la medida que el cliente va a tener una mejor experiencia, te va dando más porción de su negocio. O por otro lado, si tú tienes diferentes divisiones de productos,
puedes generar ya sea cross-selling o upselling en función de darle una mejor experiencia a tus clientes. Sí. ¿Sí? Y la final, que es la más importante, que se me había olvidado, es la de pertenencia. Okay. La retención de clientes. ¿Sí? Si tu cliente tiene una buena experiencia contigo, se va a quedar. Y el valor de la vida del cliente va a ser más positivo en el largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es infinitamente, pero está demostrado, infinitamente más caro traer a un cliente nuevo que retener al que ya tienes. Sí. Entonces, si tú vas reteniendo a tus clientes y como quiera vas haciendo un buen esfuerzo de prospectación y traes nuevos clientes a tu cartera va a crecer y eso definitivamente te va a dar más ventas. Y todo esto, Silvia, todo esto lo puedes convertir a números y lo puedes convertir al lenguaje del negocio. Entonces, si yo hubiera sabido esto antes, lo hubiera hecho antes. Porque las cosas cambian cuando llegas y te presentas en una sala o en un foro donde se tienen que tomar decisiones y ya no hablas solamente de NPS, de satisfacción, no. Ya hablas de lo que al negocio le interesa y hablas en el lenguaje del negocio. ¿Sí? Esa es una. Y la otra definitivamente, pues desde que tenemos los agentes de inteligencia artificial, pues podemos hacer mucho más con menos, ¿no? Nosotros normalmente encuestamos alrededor de una base de casi 30,000 clientes y recibimos entre 4 o 5,000 respuestas de clientes y pues todas las encuestas son válidas y queremos saber todo lo de las encuestas, dicen, ¿no? No dejar ninguna fuera porque los clientes se preocuparon por contestarnos. Pero imagínate tú qué ejército de gente necesitarías para ponerte a revisar casi 5,000 encuestas. Claro. Entonces, pues realmente la inteligencia artificial ha sido un súper apoyo porque pues ya metemos toda esta información y empezamos a generar codificaciones de temas y podemos llegar hacia la organización a darles conocimiento con un nivel de precisión y profundidad muy específico en donde pues realmente ellos le ven valor porque realmente les estás ayudando en qué deben cambiar para mejorar. Yeah. Enrique, me parece muy interesante esta parte que estás comentando acerca de hablar el mismo lenguaje con los tomadores de decisiones o en estas juntas que estás comentando en donde se tienen que definir, voy a decir así, el presupuesto para el siguiente año y tú llegas y hablas del mismo idioma con ellos, es más fácil que te puedan otorgar recursos para poderlo desarrollar. Por supuesto. Y fíjate que no solamente... Yo estoy hablando en mi caso, ¿verdad? Porque pues yo trabajo en una corporación, pero es lo mismo con un dueño de negocio pequeño. O sea, si tú llegas con un dueño de negocio pequeño y le empiezas a decir, oye, fíjate que la experiencia del cliente y mira, el NPS, el CSAT, te va a decir, oye, tengo que pagar la nómina de mañana, o sea, no me vengas con esos temas, igual luego lo vemos, ¿verdad? Pero si tú le dices, oye, pues si estás batallando, se te están yendo los clientes, no estás conectando, estás invirtiendo demasiado en marketing y no te está dando el retorno, o ya traes clientes y no los estás reteniendo y estás perdiendo dinero. O sea, con todo esto realmente si lo implementas puedes generar ventas, puedes reducir costos, ¿verdad? Y puedes retener clientes y generar mayor ticket por cada cliente que tengas, si realmente lo haces de manera estructurada y pensada. Y obviamente es un motor de crecimiento que muchos no lo vemos, pero las grandes empresas sí lo han visto, por eso lo están haciendo. Claro. O sea, si no lo hicieran, los ejemplos que ya pusimos, ¿no? Sí. Y creo que por ahí va la siguiente pregunta, pero como quiera te lo voy a preguntar. ¿Qué consejo le darías a estas pymes que ahorita han escuchado el podcast y empiezan a conectar con este apartado de oye, quiero retener clientes, se me están yendo, estoy gastando mucho en marketing? ¿Qué consejo les darías para empezar a mejorar esta experiencia, tanto el cliente interno como el cliente externo? Bueno, primero interiorizar esto que platicamos, ¿verdad? O sea, interiorizar que yo creo que sí es una metodología que puede generar mucho valor, que es nuevo, sí. Mira, las pymes están ahorita en una etapa en donde están invirtiendo mucho y como nunca en marketing digital. ¿Por qué? Porque es la manera tal vez más sencilla
de atraer clientes. Uh-huh. Y yo les diría, bueno, sopesen un poquito esa inversión y a lo mejor destinen un poquito, aunque sea una fracción, para empezar a trabajar algo de metodología de Customer Experience. Okay. Empiecen a trabajar en sus arquetipos de clientes. Luego les podemos pasar algunas herramientas si gustas, algunas plantillas básicas te puedo compartir para que le compartas a tu audiencia. Gracias. De arquetipos de clientes, empiecen a mapear hacer sus mapas de viaje de clientes, empiecen a definir de forma muy clara su promesa de valor y que no se confunda la promesa de valor con la misión de la empresa. O sea, pudieses parecer que es lo mismo, pero no lo es, porque cuando una empresa define su misión, en esta misión están involucradas todos los stakeholders, ¿verdad? O sea, tú escuchas la misión para nuestros empleados y nuestros clientes y nuestros accionistas, y la realidad es que las misiones normalmente están más enfocadas hacia los accionistas o hacia los dueños. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y la promesa de valores no, es algo tan sencillo como ¿qué ofreces tú a tu cliente? ¿Sí? Y una promesa de valor poderosa realmente puede incluso darle la identidad a tu empresa y a todos tus empleados de la manera en cómo deben de actuar, ¿no? Me encanta, por ejemplo, la promesa de valor ya me desvío un poco, pero la promesa de valor de Ritz-Carlton, de hoteles. Ellos son los que esta cadena ha sido la más premiada por años como la mejor, que brinda la mejor experiencia a sus clientes. Y tiene los mejores NPS y todo eso. Y su promesa es tan inspiradora y tan simple que dice: somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. Wow. Entonces, inspira, mueve, o la de Airbnb, ¿no? Que es siéntete en casa, siéntete como en casa estés donde estés. Okay. O sea, es hacia tu cliente, es definir la promesa que va a hacer a tu cliente y alinear a todo tu equipo, ¿sí? A que viva esa promesa. Okay. Y también otra sugerencia que yo haría es que cuando construyan el Customer Journey, cuando diseñen sus Customer Journey, no los hagan solos. Okay. Siéntense con sus equipos. Okay. Porque sus equipos son realmente los que están viviendo y los que saben qué es lo que está sucediendo ahí directamente con los clientes. Muchas veces tú como dueño, como gerente, tienes una visión de lo que debería ser porque tú así lo diseñaste en tu cabeza y les dijiste que así tenía que hacer, pero realmente tu equipo es el que sabe lo que realmente está sucediendo. Entonces, cuando tú encuentras un gap entre lo que debiese ser, que tienes en mente, y lo que realmente está sucediendo, pues ese gap inmediatamente hay que atacarlo, hay que estrecharlo, y en esa forma vas a ir reduciendo fricciones y vas a ir generando emociones más satisfactorias con tus clientes. Wow, Enrique, la verdad te agradecemos por todo este conocimiento que nos acabas de dar. Está muy interesante. Me encantó esta parte porque a lo mejor como yo soy ingeniero, mi cabeza piensa en números. Me encantó esta parte de poderlo aterrizar a algo que podamos medir. Sí, que es muy importante. Que se pueda medir para poder, como decías ahorita, que te volteen a ver y decir, a ver, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que quieres hacer para que funcione dentro de la organización? ¿Qué último mensaje quisieras compartir con nosotros? Y claro, también si nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te siga. Gracias. No, básicamente ponerme a sus órdenes. No sé si lo pudieron percibir, pero es un tema que me apasiona mucho. Desde que inicié con este proyecto hasta el día de hoy sigo muy entusiasmado y muy apasionado con este mundillo del Customer Experience, le digo yo. Cada vez me voy adentrando más. La semana que entra me invitaron a un evento que promete mucho en Ciudad de México y estoy muy entusiasmado para seguir conociendo, seguir captando nuevas ideas, tendencias nuevas que está sucediendo en las empresas top que hacen esto. Entonces simplemente ponerme a sus órdenes con mucha confianza. Si alguien gusta algo que les pueda yo aportar en función de lo que hemos platicado hoy, yo estaría más que contento de poder platicar y nada, ¿no? Yo estoy en LinkedIn como Enrique Gobea, así tal cual es
Enrique Gobea H. Ok. Y ahí van a ver pues, que también toco temas de Customer Experience. Y básicamente creo que ahí podría ser ahorita. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido el día de hoy. No, al contrario, gracias por la invitación. Yo muy contento de estar acá y poder platicar de este tema. Gracias, Silvia. Gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Clots Inspira.